Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta semana otra vez de cuarentena ha estado bien para ustedes. Aquí estamos todos los jóvenes. Ahora nos toca ahora a dirigir la alabanza y espero que se gozan con nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por otro día más. Señor, te pedimos que aunque todos estamos separados, que todavía Jesús estés con nosotros y nos bendice y nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, en su trono estamos. Sí, ven, ante la majestad de Dios. Ven, otra vez ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Oh, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Come, now's the time to worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come,
Rey del cielo, levanto a ti.
adoramos, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestro bienestar, Señor. En nuestra alabanza te adoramos, Jesús. se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán.
dirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos a ti, Jesús. Gloria y honra a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Jesús, porque has resucitado. Te adoramos, Señor, te adoramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Gracias una vez más porque está en su página fuentedeaguaviva.org. Nos sentimos muy contentos, muy complacidos porque una vez más podemos estar juntos a través de estos medios y gracias a Dios porque podemos llegar a cada hogar a través de este medio. Quisiera dar anuncios importantes en esta mañana. Hace 4 semanas prácticamente estas eran las fatalidades de que estaban ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Eran 270,000 casos con 6,800 muertes. Luego, en la siguiente semana, eran 683,000 confirmados y 34,000 casos de muertes. La semana pasada era casi 1,000,000 de personas con 46,000 muertes, pero en esta semana hemos llegado ya al 1,000,000 de personas con 54,000 muertes. Esos números son muy alarmantes, esos números son muy grandes, por lo tanto necesitamos tener precaución en cada momento, en cada caso. Por eso le ruego que use este medio para estar en contacto. Manténgase en contacto con las noticias, especialmente las noticias locales, que es lo que nos corresponde a nosotros saber, a las noticias estatales, todo lo concerniente al estado de California y por supuesto a las noticias federales, que es todos los Estados Unidos. Necesitamos desinfectarnos los objetos y las superficies que tocamos con frecuencia. No debemos de saludar de mano o de abrazo. Manténgase orando todo el tiempo. Interceda por usted, interceda por los demás y no seguiremos congregando hasta un nuevo aviso. Y estos son prácticamente avisos importantes para usted que nos está escuchando, para los que son parte de la iglesia también. Así que les doy gracias, les doy la bienvenida porque están con nosotros en este día. Hoy vamos a continuar con nuestra carretera profética y para eso quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28 al 32. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Estas palabras del profeta Joel fueron dichas aproximadamente 700 a 600 años antes del nacimiento de Cristo Jesús y nos da detalles extraordinarios acerca de lo que iba a pasar en los tiempos del fin, o sea, en los tiempos de ahora, los tiempos, la época en que a usted y a mí nos tocó vivir. Y eso es precisamente lo que está hablando el libro de Joel. En la semana pasada hablamos acerca de la profecía de Daniel en el capítulo 12, en el verso 4, y Daniel nos habla específicamente en este versículo que la ciencia iba a aumentar y que la gente iba a ir de aquí para allá. Luego usted ve en ese rótulo de Daniel el año 1875. ¿Por qué aparece ese año ahí? Porque precisamente fue ahí cuando comenzó esa explosión industrial. Y de ese año en adelante, todos los grandes inventos de la humanidad se vinieron a mejorar exageradamente.
Por eso está ese año ahí. Hoy en día, lo que vamos a ver es el libro de Joel, acá en el capítulo 2, del verso 28 en adelante, y aparece una fecha muy importante ahí. Este es el año 1906. Y lo que nos toca ver entonces es, a partir de esa línea hacia adelante, que estaríamos en el año 2020. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde el año 1906 hasta nuestros días? Y hoy cada uno de nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando precisamente ahí. Pero concerniente a lo que dijo Joel, él dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y claramente aquí se nos habla de que el Señor estaba prometiendo más adelante, Él derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona, aquella persona que le iba a pedir al Señor el derramamiento de su Santo Espíritu. Y vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar. Y es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, que el Espíritu Santo se ha movido a través del mundo y nuestros hijos, nuestras hijas han tenido el privilegio de ser bendecidos a través del Santo Espíritu de Dios. Y concerniente a los ancianos, ellos soñarían sueños, y muchos de nuestros ancianos el día de hoy están teniendo sueños como nunca. Están soñando, están teniendo visiones, y todo esto está ocurriendo precisamente en los tiempos del fin. Nuestros jóvenes verían visiones, y hoy en día muchos de los jovencitos están viendo visiones, están teniendo experiencias sobrenaturales, exactamente lo que profetizó el libro de Joel. Allá en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el verso 1 del verso 4, se nos narra el derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió 50 días después de la muerte de Cristo Jesús. De ese momento en adelante, cuando todos esos 120 fueron investidos de poder, su vida nunca volvió a ser la misma. Su vida totalmente cambió. Ellos ya no fueron los mismos porque el Espíritu de Dios vino a tomarlos y los llenó de grande manera, y así es como la iglesia nace. La iglesia crece y seguidamente la iglesia se expande. Ese avivamiento lo que hace es revitalizar las fuerzas del creyente. Lo viene a hacer más fuerte, lo viene a hacer más poderoso. Ese derramamiento trae autoridad sobre la iglesia, sobre aquellos que lo reciben, y la iglesia comienza a ser bendecida porque trae mucha autoridad. El derramamiento de Espíritu Santo alista y entrena a la iglesia o a la persona que ha recibido ese poder de Dios. Eso es lo que hace el derramamiento. Llena a la vida y a la persona de ese poder divino para poder ser más efectivo en la obra de Dios. Trae ese arrepentimiento personal, trae ese arrepentimiento a nivel de iglesia, trae ese arrepentimiento a nivel de aquellos que lo están escuchando y lo están experimentando. Por eso es de que la iglesia primitiva fue una iglesia explosiva desde el momento que recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios. Allá en el capítulo 2 de Hechos, pero a partir del verso 14, se nos habla de cómo estos hombres cambiaron y ellos comenzaron a expandir el evangelio. Y Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo de Dios y les dice: varones israelíes, sea notorio entre ustedes que lo que hoy ha ocurrido es lo profetizado por el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su Santo Espíritu, y eso es lo que estaba ocurriendo en el día de Pentecostés.
Pentecostés quiere decir el día 50. El día 50 después de la muerte de Cristo Jesús. Y eso vino a ser algo explosivo, algo grande. Y lo primero que hace es dar hambre por la presencia de Dios. Porque en ese día, cuando esa gente se reunieron en el aposento alto y escucharon ese gran estruendo, cuando vino el Espíritu de Dios, corrieron a aquel lugar para ver qué era lo que sucedía. Y cuando Pedro les predicó ese mensaje de 10 minutos, 3,000 personas se convirtieron a el cristianismo y la iglesia creció en grande manera. Y de ese momento en adelante a esta gente les dio un hambre por la presencia de Dios. Trae fuego al corazón del hombre. Ya nunca volvieron a ser los mismos y de ese momento en adelante la iglesia entró en fuego. Ese derramamiento da una pasión, da una convicción. Aquellos que solamente lo han escuchado se conforman con lo que han escuchado. Pero cuando vienen y reciben el poder del Espíritu de Dios, hace ese cambio, hace esa transformación y les da la pasión, les da la convicción, les da la disposición para ser usados por Dios. Y hombres y mujeres entonces empiezan a predicar la palabra de Dios, porque antes había timidez, había situaciones que lo detenían para compartir la palabra, pero una vez que reciben el poder, esa timidez se va, ese miedo se va y ellos empiezan a ser fuertes y a compartir la palabra de Dios con poder. Lo que vamos a ver el día de hoy entonces, tocante o concerniente al campo profético, 7 grandes avivamientos de los últimos tiempos. Hubo un tiempo aproximadamente como de 1500 años donde no sucedió absolutamente nada, como que el tiempo se detuvo. Y a propósito, del año 300 a 1300 se le llama el milenio de la oscuridad, porque como que entra una oscuridad en el mundo, la ciencia se detiene, pero en los últimos tiempos ha habido 7 grandes avivamientos y comenzamos aquí con el primer gran avivamiento. 1727. Cuando llegamos al año 1727 en Alemania, hubo un grande avivamiento. Aquellos hombres reformadores de la iglesia comenzaron a orar, comenzaron a interceder y hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios y Dios usó a hombres tales como John Wesley, un gran hombre de Dios vestido con el poder del Espíritu Santo de Dios. George Whitefield, otro hombre que recibió el poder de Dios, escribieron libros, escribieron sermones y esa iglesia empezó a ser fuerte. Teodoro Freling Gunsen, espero que esté pronunciando bien este nombre, pero son hombres de esa época que recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios y se expandieron a otros territorios, llevaron el evangelio a otros lugares. Jonathan Edwards también fue uno de los precursores de estos tiempos y por supuesto John Knox. Ellos no se quedaron solamente en Alemania, pero expusieron su evangelio y lo llevaron a otros lugares, a otros países, tales como Francia, como Inglaterra, y este grande avivamiento influyó por 5 grandes décadas, es decir, por 50 años. Ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo de Dios y se fueron de Alemania y llegaron a Inglaterra, y lo que sucedió es que Inglaterra estaba en graves problemas y estaban entrando en una revolución. Y cuando llegó el avivamiento a Inglaterra, que lo llevaron de Alemania para Inglaterra, ese avivamiento salvó a Inglaterra de una revolución. Vea entonces lo que hace el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Lo mismo sucedió en Francia y lo mismo sucedió en otros países europeos donde el avivamiento vino a ser la diferencia. Segundo avivamiento. Ahora nos vamos a trasladar al año 1750 a 1791. Esa gente que salió de Alemania se fueron a Inglaterra. Cuando los ingleses recibieron el evangelio y recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios, se vinieron a los Estados Unidos. Y eso vino a causar una grande explosión concerniente al evangelio, porque mucha gente se convirtió aquí en los Estados Unidos y comenzó con una grande unción. Y los servicios se hacían en los parques o en los campos abiertos, porque no habían establecimientos como iglesias. Ellos evangelizaron al aire libre y muchos eran sanados, muchos eran liberados y muchos eran restaurados y recibían el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí ocurrían milagros extraordinarios porque Dios estaba usando la vida de estos hombres que habían venido de Europa y trajeron el evangelio aquí, y el poder de Dios era evidente en medio de ellos. Y se fija cómo el evangelio empieza a abrirse paso. Tercer gran avivamiento. Ahora nos vamos a trasladar al año 1830 a los 1840. Ya el evangelio ya había nacido aquí en los Estados Unidos y empezó a expandirse y a crecer poco a poco. Y el avivamiento sigue porque en esta época, en esta década de los 1830 a los 40, hubo un avivamiento poderoso. Muchos hombres y mujeres fueron sanados, otros fueron liberados, y habían manifestaciones de gran poder y gloria a través de el Espíritu Santo de Dios. Avivó el poder en esa generación y los estaba preparando para algo más grande que iba a pasar. Y este evangelio se empezó a expandir a otros países, especialmente a los países occidentales de Europa, porque ahora los europeos habían traído el evangelio a los Estados Unidos, pero Estados Unidos ahora empieza a exportar el evangelio a otros países. Cuarto avivamiento. En este avivamiento casi llega a finales de los 1900, de 1850 a 1900, aquí en los Estados Unidos. Ya se habían empezado a construir lugares que iban a dar lugar a las iglesias que vemos el día de hoy. Esta gente, llenos del Espíritu Santo de Dios, comenzaron a predicar la palabra, y habían poderosos milagros, especialmente en el este de los Estados Unidos. Y esta gente comenzaron a expandir el evangelio y se fueron a otros estados y eran llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver algunos siervos que fueron usados en este periodo de tiempo, y uno de ellos es Jeremiah Campier. Fue un hombre de los pioneros, especialmente de los a finales de los 1800, que fueron llenos del Espíritu Santo, predicaron la palabra de Dios y se expandieron a otros lugares. John Alexander Dowie, este hombre también fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron a predicar en los campos libres, comenzaron a construir iglesias, edificios, y más adelante vemos cómo el evangelio se expandió a través de la vida de estos hombres. Evan Roberts fue otro de los grandes hombres evangelistas que Dios lo usó, y cuando él iba y predicaba el evangelio, grandes milagros ocurrían a través de su mano, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y otro de los hombres usados por Dios es Stephen Jeffrey, un hombre poderoso en la palabra, y Dios lo usaba en milagros. Y esta generación de este tiempo, muchos vieron la mano de Dios porque eran
usados en grande manera por Dios. Una de las primeras pioneras allá a finales de los 1800 fue Maria Woodworth Eater, una de las primeras mujeres. En aquel tiempo todavía había mucha discriminación. A las mujeres se les hacía a un lado, las consideraban como ciudadanas de segunda mano, pero para Dios no existen barreras. Para Dios es igual una mujer que un hombre. Dios no hace excepción de personas, y esta mujer, Maria Woodworth, fue llena del Espíritu Santo de Dios, y Dios la usó en la enseñanza, Dios la usó en la predicación, y qué hermoso es ver hombres y mujeres recibiendo el poder del Espíritu Santo de Dios. Quinto avivamiento. Ahora vamos a adelantar nuestro reloj a los años 1900. Aquí ocurrió algo sin igual, porque fue un avivamiento mundial. Comenzó aquí en los Estados Unidos, sí, pero se expandió a otros países mundialmente. Llegó a Australia y a Nueva Zelanda en 1902. Esos hombres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, aquí en los Estados Unidos, inmediatamente se fueron a Australia, fueron a Nueva Zelanda, y allá ellos fueron y llevaron el Evangelio y llevaron esos avivamientos de parte de Dios. Allá en el país de Gales, en el 1904, y otra vez llegamos a Europa. Europa trae el Evangelio para acá y el Evangelio se regresa para Gales y otros países europeos. Comenzó simplemente con un movimiento de oración. Estos hermanos se empezaron a congregar, empezaron a orar, y el Espíritu de Dios empezó a derramarse sobre la vida de ellos, y especialmente usó a este joven Evan Roberts, que era un estudiante de 26 años. Cuando él recibe el mensaje del Evangelio, él fue lleno del poder del Espíritu Santo de Dios en una de estas campañas evangelísticas. Y cuando él recibe el poder de Dios, recibe a Cristo Jesús, empieza a orar, empieza a interceder, y esta es una de sus oraciones célebres de él. Y él le dice: oh Dios, dobléganos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Esa generación se doblegó delante de Dios, se humillaron delante de Dios, y el poder de Dios descendió sobre ellos, los llenó de poder, los llenó de gracia, y aquí tuvieron un grande avivamiento, y de aquí se fueron para Corea en 1905. Por eso es que en el país de Corea, estoy hablando de Corea del Sur, existe la iglesia más grande del mundo. La iglesia más grande del mundo no está en los Estados Unidos ni está en otro país de Latinoamérica o del mundo. Existe en Corea. ¿Todo por qué? Porque sale de un avivamiento allá en 1905 y se empieza a expandir la iglesia y a crecer la iglesia como nunca. Más adelante en Manchuria en 1906. Y quiero que se fije cómo pues el avivamiento va de lugar en lugar, de país en país, y Dios haciendo grandes milagros, grandes cosas. Allá en 1901, grandes hombres impactaron al mundo, hicieron la diferencia porque no callaron, no se quedaron con los brazos cruzados, sino hicieron la diferencia para predicar el Evangelio, para extender esta palabra de Dios a otros lugares, y aquí en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Kansas. Este hombre llamado Charles Fox, él era un hombre apasionado por la palabra de Dios, solamente que en el estado de Kansas había mucha discriminación en ese tiempo, y los negros estaban separados de los blancos, pero Charles Fox Parham, él empezó a compartir la palabra especialmente con la raza negra, y muchos de ellos se convirtieron al Evangelio, y hubo ese avivamiento
temprano allá en el estado de Kansas, y es el avivamiento más extenso de todos los tiempos, porque más adelante de Kansas se van a ir a Texas, y de Texas se vienen al estado de California. En el 1905, Perham fue el mentor de William Seymour, y este hermano Seymour es un negrito que asistía a la escuela bíblica. Y como no encontró lugar en Kansas, se fueron para Texas, y allá en Texas él dedica mucho de su tiempo en la escuela bíblica de Houston, y comienzan a predicar la palabra de Dios. Empiezan a orar y a interceder, pero el Señor les enseña que tienen que salir de Texas y tienen que llegar al estado de California. Cuando el hermano Seymour llegó aquí a Los Ángeles, llevó ese mensaje del evangelio. Y aquí en Los Ángeles habían ciertas iglesias protestantes, pero no habían iglesias evangélicas cristianas. Y él se une con ciertos hermanos a orar y a interceder. Y él encontró una iglesia abandonada allá en el área de Los Ángeles, y comienzan a predicar la palabra de Dios. Esta iglesia obviamente era una iglesia africana, era una iglesia episcopal metodista. Se fija, ni siquiera era cristiana evangélica, era una iglesia protestante. Pero este hermano, lleno del Espíritu Santo de Dios, llegó a ese lugar, llegó y tomó ese edificio, comenzaron a orar, comenzaron a interceder, comenzaron a hacer ayuno, y en el mes de abril de 1906, allá en la calle Azusa, comenzaron los históricos avivamientos y el grande derramamiento de Espíritu Santo de Dios, y es a partir de esta fecha en adelante que el evangelio se abre de una forma muy explosiva alrededor de todo el mundo. Y de aquí nacen grandes hombres, grandes mujeres, que Dios los usó para predicar esa bendita palabra de Dios. Allá en Los Ángeles, en la calle Azusa, comienza con William Seymour, y el evangelio se empieza a expander, porque muchos comienzan a recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Y más tarde, cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios, Dios usa a otra mujer llamada Aimee Semple McPherson, y ella fue básicamente la fundadora de la iglesia cuadrangular. Se fija, ahora Dios está usando en este otro siglo a otra mujer, Kathryn Kuhlman. Cómo Dios empieza a abrir y a levantar hombres y mujeres para abrir camino y llevar el evangelio a donde no se había predicado. Y de aquí, de este movimiento del derramamiento de Espíritu Santo, salieron grandes denominaciones y se fueron esparciendo alrededor del mundo gracias a este avivamiento. De aquí salió Asambleas de Dios. De aquí salió la iglesia cuadrangular. De aquí salió la iglesia de Dios. De aquí salió la iglesia El Verbo, por decirle algunas, porque venían cientos de pastores y congregaciones, y eran llenos del poder, llenos del Espíritu Santo, y se iban a sus congregaciones y abrían otras obras y se empezaron a expandir, y así fue como el evangelio empezó a expandirse aquí en los Estados Unidos. Sexto avivamiento. En este avivamiento comienza prácticamente allá en la década de los 50 aquí en los Estados Unidos. Aquí salieron grandes evangelistas, y la iglesia todavía era una iglesia humilde, todavía era una iglesia fundamentada con la palabra de Dios, todavía era una iglesia temerosa de Dios, y el evangelismo empezó a crecer y a llegar, y aquí hubieron algunos hombres que tuvieron que salir de los Estados Unidos y llegaron al continente de África, llegaron al continente de Asia, llegaron a Latinoamérica, y uno de los más conocidos
de la década de los 50s y 60s es el hermano Billy Graham. Bajo el ministerio de Billy Graham nacieron muchas iglesias, muchos pastores, muchos evangelistas. Y lo que quiero que vea en la fotografía que está en la pantalla es al hermano Billy Graham, sí, pero no quiero que lo vea él. Lo que quiero que vea son las multitudes que llegaban cuando él hacía sus campos evangelísticos. Miles de millones de personas asistían a los campos, a las plazas, a los estadios, porque el ministerio de Billy Graham fue un evangelio tan explosivo, tan grande, que Dios lo usó a nivel mundial. Aquí hay otro hermano muy poderoso en la palabra de Dios, el hermano T.L. Osborne. Él, aunque solamente hablaba inglés, pero él se lanzó a toda Latinoamérica, a Guatemala, a Costa Rica, a Colombia, a Brasil, Argentina y a muchos países de Sudamérica sin hablar nada de español, pero hubieron hombres que le ayudaron a él a transmitir sus mensajes en español, y a través de su ministerio grandes iglesias nacieron porque Dios lo usó en este grande avivamiento. También aquí más tarde tenemos al ministerio de David Wilkerson. Este hombre es muy conocido porque su ministerio se concentró más que todo en el este de los Estados Unidos, allá en Nueva York. Lo que hizo él fue alcanzar a las pandillas. Se iba a los pandilleros, se metía a los sótanos de los edificios abandonados en Nueva York, y allá les compartía la palabra a lo que la gente le llama los indeseables. Pero ¿sabe qué? Allá David Wilkerson se encontró con un hombre llamado Nicky Cruz. Y este hombre, Nicky Cruz, cuando escuchó el evangelio por primera vez, no le gustó y amenazó al hermano David y le dice de que lo va a matar y lo va a hacer en 1000 pedazos. Pero David Wilkerson, lleno del Espíritu Santo de Dios, le contesta y le dice: si tú me mataras y me hicieras en 1000 pedazos, esos 1000 pedazos gritarían de que Cristo Jesús te ama. Y Nicky Cruz cayó de rodillas, se entregó al Señor Jesucristo, y hoy en día todavía está predicando la palabra de Dios. El hermano David Wilkerson, no estoy seguro si vive o no, pero su evangelio fue un evangelio poderoso. ¿Por qué razón? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos pues cómo la mano de Dios se mueve, cómo la mano de Dios hace grandes cosas, grandes avivamientos han ocurrido a través de la historia. Y ahora vamos a mover nuestro reloj porque viene el 7º avivamiento de los últimos tiempos. Fue allá en los años 1970 y alcanzó al resto del mundo, porque ahora ya no es el evangelio personal, pero ya es un evangelio con tecnología, porque aquí se usa la radio, se usa la televisión, se usa el satélite para poder expandir ese evangelio, porque el avivamiento fue grande en la década de los 70. En este avivamiento tocó la iglesia prácticamente a todo el mundo, porque no quedó un solo país en el mundo que el evangelio no se escuchara. Aún en los países más herméticos como China, como Rusia y como los países árabes, empezaron a escuchar el evangelio gracias a la televisión, gracias a la radio, y Dios usó a grandes teleevangelistas para llevar ese mensaje de avivamiento y del derramamiento de Espíritu Santo en Australia, allá en Toronto, Canadá, en Guatemala. Se llenaban los estadios y fue una explosión allá por los 1970. Argentina también recibió el poder de Dios
en esa misma época. Pero lo triste es que a partir de 1990, la iglesia empezó a cambiar. Porque la iglesia aquí en los Estados Unidos se empezó a modernizar. Y esa modernización empezó a alejar la iglesia y empezamos a entrar en una era un poco difícil, porque la iglesia empezó a ser una iglesia muy mimada, una iglesia que lo tiene todo, una iglesia que tiene prácticamente todo. No fue como las otras iglesias de las épocas pasadas, y creo que en eso le estamos errando el día de hoy. De este avivamiento vamos a ver algunos líderes que salieron allá en los 70s y los 80s, donde Dios los usó en grande manera. Uno de ellos es Wes Campbell. A través de él, Dios hacía milagros. Habían derramamientos de Espíritu Santo donde él iba a predicar, y la gente eran llenos del Espíritu de Dios, hablando en otras lenguas, recibiendo el poder de Dios, recibiendo milagros, recibiendo maravillas de parte de Dios. Aquí hay otro hombre de Dios, Alberto Motesi, que Dios lo ha usado para llevar el evangelio a otros países. Otro hombre muy famoso es Luis Palau. Él ha utilizado la radio y sus mensajes muy acertados han tocado multitudes de gentes. Ha llevado el evangelio a muchos países. ¿Cuántos conocemos a Carlos Anacondia? Un hombre también que Dios lo ha usado en grandes avivamientos para llevar esa palabra, y mucha gente ha sido sanada, mucha gente ha sido alcanzada, mucha gente ha venido a ser tocada a través de ese mensaje. Josué Irión salió también de esas 2 décadas, entre los 70s y los 80s, y tal vez uno de los más conocidos, el que tal vez nos ha tocado más, el que nos ha llegado más, es el ministerio de Gigi Ávila. Este hombre llenaba estadios. A donde quiera que iba, habían iglesias que se unían y hacían oraciones, hacían ayunos, de tal manera que cuando él llegaba, antes de que llegara la gente eran sanados, paralíticos se levantaban, mudos hablaban, ciegos veían, y la mano de Dios estaba en la vida de este hombre. Pero hoy en día ya no vemos este tipo de hombres. Creo que necesitamos volver otra vez a ese avivamiento. El próximo podemos ser usted y yo. Las próximas generaciones o las próximas personas podemos ser usted y yo. Podemos hacer la diferencia, y esto es lo que estaba hablando el libro de Joel, que en los postreros tiempos, si tú tienes el fuego de Dios el día de hoy, úsalo en el nombre de Cristo Jesús. No lo uses para tu propio beneficio, no lo uses para tu propia persona. Úsalo para el beneficio de otros, porque es un ministerio que no es nuestro. Dios nos lo ha dado para el uso de los demás, para que su nombre sea glorificado a donde quiera que usted vayamos. El avivamiento viene a transformar vidas con la unción del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos empodera, Él es el que nos da esa fuerza. Por eso necesitamos músicos con la unción de Dios, y no músicos que estén tocando en sus propios razonamientos y su propio espíritu. Pastores, y yo sería el primero, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque hoy hay muchos pastores que se van detrás de otras cosas, menos en la palabra de Dios, menos a lo que fueron llamados, y por eso necesitamos pastores con la unción de Dios, que prediquen la verdad del evangelio, evangelistas llenos de la unción del Espíritu Santo de Dios, que prediquen la palabra, que lleven el evangelio, pero que no sean arrastrados por la sensación. Maestros que sean llenos del Espíritu Santo de Dios para enseñar a otros, para sacarlos a la luz
aquellos que están metidos en las tinieblas. ¿Se fija? ¿Por qué necesitamos entonces ser llenos de la palabra de Dios? Así que le invito a que abra su Biblia allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Es Lucas el que habla aquí y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, ¿de qué tratado está hablando aquí? Está hablando del Evangelio según San Lucas. Ahora Lucas está escribiendo el libro de los Hechos que hicieron los apóstoles después de que fueron investidos de poder. Por eso le escribe a este hombre llamado Teófilo esas enseñanzas de lo que Cristo Jesús vino a hacer. Y ese evangelio según San Lucas se presta más y se enfoca en los milagros. ¿Por qué razón? Porque Lucas era un médico y como tal él se queda con la boca abierta de los milagros que Cristo Jesús hace y registra la vida del Señor Jesucristo de una manera magistral, porque Él es un profesional y está registrando todos los hechos de lo que Él ha recopilado de la vida de Cristo Jesús. Por eso dice que en el primer tratado habló todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Qué era lo que hacía Cristo Jesús? Milagros extraordinarios. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, aún los muertos resucitaban, y Lucas escribe todos estos hechos. Era un poder sobrenatural que Lucas no podía explicarlo, pero ahora podía entenderlo por el Espíritu Santo de Dios. De las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué enseñó Cristo Jesús? Él enseñó la doctrina que Él recibió del Padre y demostró esa doctrina a través de sus hechos. Lo que Él oyó del Padre, eso fue exactamente lo que vino a hacer, y Lucas lo está escribiendo aquí. Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Narra con cada detalle cómo Cristo Jesús vino a ascender al cielo. Ese fue el fin del ministerio terrenal de Cristo Jesús aquí en la tierra. Porque cuando Él se fue al cielo, llegó a sentarse a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Ese fue el ministerio aquí en la tierra. El principio de su reinado celestial es cuando Él se llega y se sienta a la diestra del Padre, y Cristo de aquí en adelante está a la diestra, ruega al Padre para que envíe otro consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios que vino en el día de Pentecostés para estar en la iglesia, con la iglesia, porque Él es el que ministra todos los bienes de Dios aquí en la tierra. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. Él dio mandamientos. Antes de que Cristo Jesús se fuera al cielo, Él dio estos mandamientos. ¿Qué son mandamientos? Son encargos, son palabras que Él está dando y Él está mandando. Y específicamente, Él le dijo algo a sus discípulos. Fueron las últimas palabras finales de Cristo Jesús, y esto fue lo que les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Les da un mandamiento específico: no quiero que se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y es lo que usted y yo necesitamos el día de hoy: recibir el poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas.
y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Claro, el Señor se presentó vivo después de su muerte, Él vino a resucitar. Muchos de los discípulos y los seguidores de Cristo tenían ideas equivocadas. Muchos pensaron que tal vez ya no iba a regresar. Otros pensarían de que esto era solamente una mitología. Así que muchos tenían ideas equivocadas acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y el Señor tenía que modificar todas esas ideas, porque no podían los discípulos y los apóstoles comenzar su ministerio con ideas equivocadas. Usted y yo no podemos comenzar nuestro ministerio teniendo ideas equivocadas, porque vamos a equivocar a mucho pueblo, a mucho mundo. Por eso era necesario que fueran redargüidos, y el Señor Jesucristo se presentó delante de ellos con pruebas indubitables. Esa palabra indubitables me gusta, porque indubitable quiere decir sin lugar a dudas. Fueron pruebas convincentes. Es decir, si yo estoy predicando la resurrección de Cristo Jesús, yo tengo que tener una prueba de su resurrección. Ellos tenían que ser entonces testigos de su resurrección, o de otra manera, Cristo era mentiroso y ellos eran mentirosos. Por eso el Señor se presenta personalmente con ellos y tiene que comprobar y probar su resurrección, de decirles: miren, yo soy. Tanto que a Tomás le dice en una ocasión: mete tus dedos en mis manos y en mi costado y mira que yo mismo soy. Porque sin estas pruebas ellos no podían ser testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Su ministerio sería un ministerio falso, y por eso necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, apareciéndoles pues durante 40 días. Así que el Señor, después de que Él es resucitado, se presenta todavía por 40 días. Él mismo no mandó a un ángel, no era un fantasma, no era un espíritu. Él mismo vino a este mundo. Se podía tocar, se podía palpar, porque era la aparición de su misma persona. No era un personaje diferente. Él era Él mismo. Era una evidencia clara. No había lugar a dudas. Y eso venía a confirmar su resurrección, de que Él realmente había muerto, porque todos lo vieron colgado en aquella cruz. Lo fueron a enterrar, pero ahora Él está vivo. Y en eso consiste el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Cristo Jesús fue sepultado conforme a las Escrituras, y que Cristo Jesús ha resucitado conforme a las Escrituras. En eso consiste el Evangelio, y esto no se puede negar. Y Él lo que hizo fue hablándoles acerca del reino de Dios. Instruyó a sus discípulos, les enseñó algunas cosas que ellos necesitaban entender y comprender. Necesitaban comprender la naturaleza del reino, porque ellos pensaban que era un reino terrenal, pero el Señor les estaba hablando de un reino espiritual, de un reino celestial que no tiene nada que ver con muerte y no tiene nada que ver con el pecado. Y por eso el Señor les corrige cualquier malentendido que ellos hubieran tenido, porque necesitaban estar derechos en la verdad para presentar un evangelio verdadero. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dice: oísteis de mí. Esta es la promesa. La promesa es cuando alguien dice algo y lo tiene que cumplir. Es un compromiso que se hace con alguien.
cuando usted le promete algo a sus hijos, tiene un compromiso que cumplir. Y esto es el compromiso de Dios y el compromiso de Cristo Jesús, de hacer o de dar algo. Y ese hacer o ese dar algo es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y todos necesitamos recibir esa promesa del Espíritu Santo de Dios. Por eso no se canse en pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Pero ¿para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Para levantarnos nosotros el cuello y decir: mira, yo ya lo tengo? No, Señor, no, señora. Y por eso muchos no lo reciben. El poder no es para eso. El poder es para expandir el Evangelio, para llevar el Evangelio, para que otras personas sean bendecidas, para que otros conozcan a Cristo Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Esa palabra bautizar quiere decir sumerger. Y Juan los estaba sumergiendo en agua. Y él mismo dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y estaba hablando de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ahora nos da la misma promesa del Padre. Y por eso les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y le dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos tenían que esperar esa promesa. Y esa promesa se cumplió precisamente en el día de Pentecostés. 50 días después de la muerte de Cristo Jesús, todos fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y mire lo que dicen en el verso 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y mire, el Señor siempre responde de una manera sabia, porque tal vez ellos esperaban recibir algo del Señor, pero el Señor no les va a responder lo que ellos quieren saber, sino lo que necesitan saber. Pensaban tal vez que el Señor les iba a dar honores o les iba a dar privilegios, pero no iba a ser así. El Señor iba a dar, sí, pero iba a dar cosas espirituales. Y por eso la respuesta del Señor les dice: no os toca a vosotros, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El tiempo todavía no había llegado. Mire, del tiempo en que los discípulos le preguntan esto al Señor, a nuestros días han pasado 2000 años. Por eso el Señor no se va a entretener en decirles a ellos acerca de las sazones de los tiempos, porque no les tocaba a ellos saber eso. Todavía iban a recorrer 2000 años más, pero usted y yo, el día de hoy, somos esa generación, y a nosotros sí nos toca saber los tiempos y las sazones, porque fue para nosotros, fue reservado ese tiempo para la iglesia del día de hoy, pero ellos tenían que concentrarse en el Evangelio. No sabemos cuándo es el día y la fecha, por lo tanto necesitamos concentrarnos en el Evangelio, enfocarnos en nuevas almas, enfocarnos en llevar este mensaje de la palabra de Dios, y de otra manera ellos se iban a desenfocar. Y usted y yo no podemos desenfocarnos en el día de hoy. Aunque somos esa generación, necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir enfocados, necesitamos seguir apuntando hacia el blanco. Pero lo que sí le dice el Señor: pero recibiréis poder. Y es lo que necesitamos el día de hoy, porque sin poder, querida iglesia, no vamos a llegar ni siquiera a la esquina. Y necesitamos el poder de Dios hoy más que nunca, porque vivimos en tiempos tan difíciles. Ese poder de poder actuar,
ese derecho que nos da el Señor para poder seguir hacia adelante, ese poder que nos da para tener autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las cosas espirituales. Y Dios le delega ese poder a la iglesia, a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad para llevar a cabo la obra que hemos sido encomendados. Por eso es de que tenemos que seguir adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Qué hermoso y qué grande, hermano, es recibir esta promesa de parte de Dios. La promesa de su Santo Espíritu. Ese poder que nos viene a animar, que nos viene a levantar, que nos viene a dar fuerza para poder ministrar, para poder continuar hacia adelante, expander este santo evangelio a otras regiones, a otras personas, a otras familias, para recibir ese verdadero poder para confirmar su palabra. Necesitamos ser confirmados diariamente con su palabra, para revelar su verdad, porque hoy en día ya la verdad no existe. Hay mucha mentira. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y han dejado la palabra de Dios que es verdad. Y necesitamos revelar su palabra, revelar su verdad, ser verdaderos testigos de Jesucristo y no andar de un lugar para otro. Necesitamos llevar ese mensaje para liberar a los cautivos, y por eso necesitamos el poder de Dios. ¿Se fija? Nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos esa generación que hemos visto todos estos avivamientos, exactamente lo que dijo Joel, que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su Santo Espíritu sobre sus hijos, sobre nuestras hijas, sobre sus siervos, sobre sus siervas, y muchos íbamos a ser empoderados con su Santo Espíritu. Por eso busquemos la unción de su Santo Espíritu, busquemos el poder de Dios. Aceptemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. No es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de reconocer quién es Dios en nuestras vidas, quién es Cristo Jesús para nosotros. Si usted ya le conoce, le felicito. Le invito a inclinar su rostro y pídale la dirección a Cristo Jesús. Pídale la unción. Pídale ese poder de lo alto para que usted sea usado por Él y pueda llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Si usted no conoce a Cristo Jesús todavía, pero quiere recibirle en este momento, yo le invito a que incline su rostro y que en este momento usted le diga: Señor Jesús, te pido perdón, Señor, porque yo de oídas te conocía, pero ahora quiero conocerte. Perdona mi vida pasada, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa. Yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te acepto hoy como el único Salvador y Redentor. Y yo te ofrezco, Señor, toda mi vida y todo mi corazón. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos, gracias por estar en su página fuentedeaguaviva.org. Le invitamos para que todos los martes, todos los jueves nos visite a la misma hora y por supuesto los domingos a las 11 de la mañana. Gracias una vez más porque usted ha hecho este sitio su casa. Gracias una vez más. Dios los bendiga a todos. Hasta luego.